Muchas bendiciones, queridos estudiantes, hermanos, hermanas, pastores, pastoras. En esta ocasión, pues seguimos con el estudio de las epístolas de Juan, ¿no? Así que vamos a tener este tiempo de considerar lo que nos dice la segunda epístola de Juan y tercera también. Entonces, así que tomemos el tiempo, ¿no? Para estudiar. Así que tome siempre su Biblia y tome también su cuaderno de apuntes para que siempre saquemos el mejor provecho que requerimos nosotros de todo lo que es la palabra del Señor. Así que como ustedes pueden ver en la diapositiva, ¿no? Segunda de Juan o como conocemos nosotros, ¿no? La segunda epístola del apóstol Juan. Ahora, vamos a siempre hacer las referencias necesarias. ¿Por qué? Porque esta epístola es un llamado a los fundamentos de la fe y al uso adecuado de la hospitalidad cristiana. Eso es lo que en verdad está señalando. Así que usted puede ver la conexión que existe entre lo que es Primera Juan, ¿no es cierto? Claro. Pero aquí es un llamado a los fundamentos de la fe. Hay fundamentos de la fe, ¿no? Mientras que en Primera Juan era evaluación, ¿no? A la luz de los fundamentos de la fe. Pero aquí es un llamado que nosotros tenemos que tomar en cuenta, en otras palabras, volver a los fundamentos de la fe y al uso adecuado de la hospitalidad cristiana. Bueno, en ese tiempo habían grandes problemas, situaciones muy difíciles, esencialmente, ¿no? Ahí, para quienes dependían de la hospitalidad cristiana. Y básicamente eran los maestros y predicadores itinerantes, ¿no? Entonces, esa forma de práctica se ha venido pues complicando en la vida de la iglesia del primer siglo. Así que por eso, ¿no? El uso adecuado de la hospitalidad cristiana. Así que entonces eso es nuestro acercamiento. Uno de los fundamentos de la fe es esencialmente adherirnos a la verdad. Tenemos que adherirnos a la verdad. Eso básicamente es lo que es la sana doctrina. La sana doctrina es decir la verdad, sostener la verdad, haber comprendido la verdad. Este es el punto esencial de los fundamentos de la fe. Hoy por hoy, ¿cuánta necesidad tenemos de la sana doctrina? Hay tantas cosas que se escuchan y se dicen a nombre de Dios y a nombre de bíblico, ¿no? Y algunos piensan que por decir que esto es de Dios o por decir que esto es bíblico, han resuelto todo, pero sin embargo siguen enseñando medias verdades. Entonces, tenemos un gran reto, un gran llamado a adherirnos, ¿no? Adherencia a la verdad. Mira lo que dice el versículo 4 en la segunda epístola de Juan. Bueno, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces, aquí está diciendo, me trae gozo, me trae alegría cuando veo, ¿no? A los seguidores de Cristo, a los que dicen ser cristianos y andan conforme a la verdad, ¿no? Se adhieren a la verdad. Es su prioridad y están anclados, firmes en la verdad. Ahora, en este tiempo en el que vivimos nosotros, la verdad es que nosotros nos hemos vuelto con un pensamiento muy relativista. No hay una verdad absoluta. La ausencia de la verdad, ¿no es cierto? Hasta tal punto que la verdad está determinada por la opinión de una persona y no en base a lo que sea un marco referencial como autoridad y en este caso para nosotros como la misma palabra de Dios. Así que
Es urgente para nosotros regresar, retomar, ¿no? Y que nos quedemos con la sana enseñanza que nos presenta la palabra del Señor. B, adherencia al amor. O sea, ¿no? También es el otro fundamento de la fe, el amor. Y tenemos que nosotros quedarnos y tenemos que unirnos y ese amor de Dios tiene que estar pues en nuestras vidas. Como en Primera Juan se ha afirmado de que el amor no es meramente palabras, sino tiene que ver con mi manera de vivir, con mi manera de conducirme, tiene que ver con mi carácter y mi conducta, con mi estilo de vida, ¿no es cierto? El amor hay que demostrarlo con acciones, con hechos concretos que prueben que yo realmente amo a Dios y al prójimo. Versículo 5 dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Lamentablemente, en muchos casos, dentro del seno de la iglesia, parece que esta verdad, en vez de decirnos amaos los unos a los otros, es como si nos dijera armaos los unos a los otros. Pero este es el llamado que nos hacen. Nosotros no podemos caer en un frío formalismo. El amor tiene que ser evidente en nuestras vidas y en nuestra comunidad cristiana. Tenemos que aprender a vivir nosotros de una forma notable, no percibible, ese ambiente de amor entre nosotros. ¿Y cómo nos falta hoy en día aquello? Claro, es fácil hablar la palabra amor. Fácil es demandar amor. Fácil es decir no me aman. Fácil es decir aquí no hay amor, cosas como esas. Otra cosa es mostrar, evidenciar ese amor de Dios en nuestras vidas y ese amor de Dios hacia el prójimo. Eso es otra cosa distinta y es otra historia totalmente diferente. Adherencia a la obediencia. La obediencia. Qué gran necesidad. Pese que esta verdad se ha venido recalcando desde el Antiguo Testamento. Dios en muchas veces ha dicho, o mejor dicho, en varias ocasiones ha dicho que Él no quiere sacrificio, no quiere holocausto, sino obediencia. Obediencia al Señor. Una cosa es saber la palabra y otra cosa es obedecerla. Vivir según esa palabra nuestra vida. Y cuando uno vive según la palabra, su vida en Cristo, entonces está obedeciendo los mandamientos y la palabra del Señor. En el versículo 6 nos dice a nosotros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Así que entonces, no es que hay solamente la mera repetición o el pensar, no, yo soy obediente. No, no, es que eso se ve de una forma tangible en la obediencia, en la práctica de la palabra del Señor, de los mandamientos del Señor. Por eso aquí, con mucha claridad, nos está diciendo, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ah, este es el mandamiento, que andéis en amor. Listo. Así que entonces, hermanos, hermanas, son los fundamentos de la fe. La fe cristiana está anclada en estas verdades absolutas y que no van a cambiar ni cambiaron por el tiempo. No es así. La verdad va a seguir siendo la verdad de Dios. Y por lo tanto, el hijo, la hija de Dios, tiene que no atender a este llamado que Dios nos hace a los fundamentos de la fe cristiana. Ahora, el uso adecuado de la hospitalidad.
Bueno, si los fundamentos están bien, entonces tendremos la capacidad y la habilidad básicamente de nosotros andar y practicar de una forma adecuada la hospitalidad cristiana. Ahora, los propósitos de esta epístola. Ejercer la hospitalidad con discernimiento, no recibiendo a los falsos maestros. Como mencioné al principio, ¿no? De esta clase, dice dije, ¿no? Que habían maestros itinerantes y predicadores itinerantes, ¿no es cierto? Evangelistas itinerantes en la iglesia primitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que iban de iglesia en iglesia enseñando, predicando y evangelizando. Eso es lo que había, ¿ya? Eso era normal, pero al mismo tiempo había gente, habían personas vivas que se aprovechaban de esa situación, ¿no? Y entonces había gente que abusaba y que se había acostumbrado a vivir de ese modo. Y por lo tanto, como dice el comentario de William Barclay, habían pícaros, ¿no? Astutos que podían pasarse una buena vida, ¿no? Llamándose que era un profeta, llamándose que era un evangelista, llamándose que era un maestro, y entonces iban de congregación en congregación y vivían, y en verdad no lo eran. Por eso está diciendo acá en 2 Juan, no ejercer la hospitalidad con discernimiento, no recibiendo a los falsos maestros. Lo que en verdad está diciendo aquí es que el creyente, el Hijo de Dios, no puede estar cooperando con las herejías, no puede estar cooperando, ¿no? A las tergiversaciones del Evangelio. Así que, por esa misma razón, la iglesia primitiva tenía un manual conocido como el Didache. Y el Didache, ¿no? O mejor dicho, el Didache, sí, ¿no? Ahí decía el reglamento, lo que sí debía de ser y lo que no debía de hacer. ¿Cuántos días podía quedarse un maestro? ¿Cuántos días se le podía tener en una congregación? ¿No? Y cosas como esas de una forma muy interesante, ¿no es cierto? Para que no hayan este tipo de abusos. Por eso es importante, ¿no? Los consejos de 2 Juan. Claro, un consejo fabuloso, muy bueno, que nos está mostrando a nosotros. Por ejemplo, si tú estás pensando en el propósito, pero ¿cuál es el versículo? Dices, mira lo que dice el versículo 10, incluso comenzando con el versículo 9 y 10, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Cualquiera que se extravia y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora mira lo que dice el 10 y el 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Así que entonces no es recibir por recibir. Tenemos que saber a quién estamos recibiendo. Pero a veces nosotros tenemos una manera muy ingenua de la práctica de la hospitalidad en la iglesia. Alguien aparece por ahí y dice, ¿no? Que es un buen predicador, un buen maestro, que tiene palabra de Dios para el pueblo que Dios le ha enviado. Bueno, fácilmente nosotros le damos el espacio, o como decimos en los círculos pastorales, le damos el púlpito, ¿no es cierto? Y de pronto después nos damos cuenta que no está diciendo la verdad tal como está registrada en la palabra del Señor, y luego nos damos cuenta que no era ni siquiera un líder conocido, sino alguien que se ha habituado a vivir de esa manera. Entonces alguien decía, ¿no? Mínimo debíamos preguntarle, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su congregación? A ver qué, ¿no? ¿Cuál es su experiencia con Cristo?
a ver qué es lo que va a enseñar. Debíamos de preguntarle. ¿Por qué? Porque básicamente cuando después de que él ha predicado, ha dejado sus medias verdades o a veces hasta las verdades totalmente tergiversadas, ha dejado, ha hablado, ha predicado, ha dicho, se va. Y el problema queda ¿para qué? Para el que está ahí liderando dentro de la iglesia local. Y yo creo que en ese sentido, sí o sí, tenemos que tener bastante cuidado. Por eso, cuando hablamos de consejos de segunda Juan, ¿no? El deber de cuidar lo que estamos enseñando. Y aquí, esta es una gran verdad para los predicadores, para los maestros. Es el deber de cada uno de ellos cuidar lo que está predicando, lo que está enseñando. Cuidado con estar dependiendo de medias verdades o de algún libro únicamente que escribió un gran maestro. Yo no sé, pero cuidado con eso porque hay gente en la iglesia, hay predicadores en la iglesia, hay maestros en la iglesia que no siempre están sujetándose a la palabra de Dios, sino a lo que dijo X autor. Así que cuidado. Nosotros somos responsables de lo que estamos enseñando y por eso tenemos que cuidar aquello. No recibir a quienes son subcristianos, o sea que no lo son. Dicen serlo, o dicho de otra manera, aquellos son cristianos nominales y no prácticos, y no están viviendo. Entonces, cuidado, no podemos nosotros estar dándoles, ¿no? Así por así, sin cerciorarnos los espacios dentro de la iglesia. Y aquí quiero hacer una puntualización. ¿Qué pasa con los maestros de escuela dominical dentro de nuestras congregaciones? A veces simplemente están ahí, y no estoy en contra de ellos, pero a veces están simplemente ahí. ¿Por qué? Porque tienen facilidad de palabra, o porque son muy habladores, o bueno, cosas como esas. No necesariamente porque conocen la palabra y y tengan una vida ejemplar. Yo creo que son puntos que hay que tomar en cuenta en esta parte. Por eso, ¿no? Los fundamentos de la fe tienen que estar bien. Y bueno, pues en base a eso vamos a vivir la vida cristiana, ¿no es cierto? Vamos a ver un pequeño bosquejo de lo que es Segunda Juan, pero ustedes ya han visto, apenas tiene 13 versículos la epístola, pero ya nos ha dicho lo que es importante, lo que es necesario en la vida de aquel y de aquella que sigue a Jesucristo el Señor. Ok, la singularidad de la presentación. Muy bien, en los primeros 3 versículos tenemos una presentación, ¿no? Y algunos elementos que de una u otra manera también han complicado la consideración de lo que dice esta epístola. Por ejemplo, versículo 1 al 3 dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos y a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Muy bien. Entonces ahí tenemos esta salutación, pero esta presentación. Y aquí es donde también hay alguna polémica sobre esto. El anciano, ¿quién? ¿Quién es el anciano? No, ¿quién es el anciano? Aquí está hablando del líder o de uno que tiene mayor de edad o algo más. Son algunas interrogantes que se ha lanzado, ¿no es cierto?, sobre estos versículos. A la señora elegida, ¿quién es la señora elegida y sus hijos? Y esto todavía agrava la situación de una forma muy, muy, muy terrible, ¿no? No es tan sencillo este asunto. Así que, bueno, podemos decir, ¿no? La mujer estimada en una iglesia local. Ok, bueno, esa es una conclusión a la que se llega, pero sin embargo, una gran mayoría viene diciendo que es una referencia a la iglesia
local, a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué dice entonces la señora elegida? Alguien preguntará, y dicen ahí como argumento, es porque la iglesia es la esposa de Cristo, ¿no? Entonces por eso dice la señora elegida. Bueno, pero también está ahí, ¿no? La mujer estimada en una iglesia local. Bueno, pero sin embargo, hoy otra postura que viene diciendo, ¿no? Que es la líder, la pastora de la congregación a la que se está dirigiendo como la señora elegida. Bueno, entonces eso nos trae una serie de confusiones. Interesantemente, cuando se habla de esa problemática, entonces ahí tenemos nosotros algunas precisiones que nos presenta el comentarista Barclay, ¿no es cierto? Ahí, ¿quién es la señora elegida? ¿No? Y él comienza a decir, bueno, más probablemente sea la iglesia como tal. Bueno, como usted puede ver, a esas posiciones encontradas, ¿no es cierto? Y bueno, cada una de ellas es objetada también y tiene puntos a favor. Y bueno, con lo que nos quedamos nosotros, ahí con lo que está diciendo en la diapositiva, ¿no? Pero más principalmente era una líder dentro de una de las congregaciones, no de todas, ¿cierto? Ahí. Entonces, la mujer es una cristiana conocida, ¿no? Conocida. Es reconocida también, en este caso, por el liderazgo del apóstol Juan, ¿no es cierto? Claro que sí. La mujer es querida por la práctica de la verdad. Y también algunos de sus hijos andan en la verdad. Y justamente esta precisión que estoy mencionando hace pensar a los estudiosos que no está hablando de una mujer, ¿no es cierto? Pero tampoco podemos nosotros descartarlo de que no está haciendo alusión a ella. Como ustedes van a ver en sus lecturas, si van consultando otros autores, van a encontrar ese tipo de discrepancias, ¿no es cierto? De quién en verdad era, a quién se dirige esta segunda epístola de Juan. Ok, la verdad es el fundamento central. No podemos nosotros, ¿no? Ahí. La iglesia es una iglesia que se sujeta, que anda y que se va a quedar siempre con la verdad. Dice el versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Es permanente, es eterno. Esto me trae a mí lo que dijo Jesucristo en el Mateo capítulo 24, versículo 35. ¿Qué dice? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios, las verdades de Dios, son verdades absolutas y eternas que no van a cambiar y no cambian como cambia nuestra moda, nuestra manera de vestir, las prendas de vestir son diferentes cada vez. No es así. La verdad seguirá siendo la verdad. ¿Por qué? Porque son absolutos, que no cambian. Y eso de absoluto no cabe en la mente de una sociedad posmoderna. La mente de una sociedad posmoderna siempre está pensando en el relativismo. Todo es relativo. Depende, ¿no? De la circunstancia, de mi momento de existencia. Eso es lo que dice, pero siempre la verdad será la verdad. Y eso es lo que siempre debemos recordar nosotros en nuestra vida. La verdad siempre estará con nosotros, dice ahí el texto mismo. Eso no va a cambiar. Y por lo tanto, tenemos que nosotros, o la Biblia es la verdad, o la palabra de Dios es la verdad, o no lo es. Yo creo que hay muchos cristianos que tienen que definirse en ese sentido, porque a mí me da mucha preocupación cuando en los círculos evangélicos y en el círculo de liderazgo escucho comentarios como ese de cuando dicen, no, pero la Biblia tiene errores, o la Biblia se contradice. Eso es preocupante. Escucharlo de un inconverso, escucharlo de un humanista, de un crítico ateo, eso no me causa preocupación. Pero cuando escucho de líderes, de hermanos,
dentro de la iglesia, eso sí es preocupante. Pero la verdad es el fundamento central y siempre va a ser así. La verdad y el amor siempre van juntos. Nunca va a estar uno solo, nunca va a estar. Y ese era el gran problema de los maestros falsos en el tiempo de Juan. Decían hablar la verdad, pero no tenían amor. No tenían misericordia, no tenían compasión. Uy, qué terrible desafío es, ¿no? Eso. ¿Hasta dónde y cómo uno puede balancear entre lo que es realmente la misericordia, la justicia frente a la injusticia? ¿No? ¿Cómo hacerlo? Y eso es un gran detalle y justamente por eso el hijo, la hija de Dios necesita discernimiento. Las verdades del saludo apostólico. ¿Qué es lo que está diciendo? Versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Gracia. Recibir aquello que no merecemos, aquello que siempre está disponible, no solo para el creyente, sino también para el pecador. La gracia de Dios. Misericordia. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso!, ¿no? Si hoy estamos aquí es por la misericordia de Dios. De no ser así, yo no sé, ya tal vez ya no estamos aquí. Paz. Resultado de estar, ¿no es cierto?, en buena comunión con el Señor. Resultado de haber arreglado el conflicto, el problema que nos causaba la separación y la división y el conflicto. Ahora estamos en paz. Sea a vosotros, gracia, misericordia y paz. Esto era el saludo apostólico. Las verdades centrales de la fe. Claro que sí, ¿no? Gracia, misericordia y paz. Esto es lo que en verdad nosotros predicamos, enseñamos y eso es lo que también tenemos que vivir de una forma excepcional. Las identificaciones divinas que están terminando en el versículo 3, diciendo con tanta claridad y precisión de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Hijo del Padre en verdad y en amor. Así que ahí en lo que es Cristo y su relación con su Padre Celestial, no hay ninguna falsedad. Eso es un hecho real que pasó, es un hecho histórico y sigue siendo ahora para nosotros un hecho que pasa y que es claro a través de la fe. Pero eso es una verdad, ¿no? Entonces, hermanos, los cristianos no pueden tener comunión donde existe doctrina falsa. Claro. ¿Por qué? Porque la doctrina, porque la enseñanza que nosotros tenemos afecta y siempre ha afectado y afectará en adelante nuestro modo de vida. Así que no podemos nosotros, por esa razón. Si me han enseñado mal, entonces así será mi vida mal. Claro, son las consecuencias. Y por esa razón, aquí nos advierte de ese gran peligro también. La práctica de andar en amor, ¿no? Esto. Y bueno, la verdad es una fuerza motivadora en nuestras vidas. Nosotros no podemos no podemos separarnos de la verdad. Puede ser que en algún momento eso sea ignorada, opacada, puede pasar eso, pero al final va a seguir siendo y será siempre la verdad. Y entonces por esa razón tiene que ser la fuerza más motivadora en nuestras vidas, queridos hermanos. No, eso es lo que tiene que estar pasando, eso es lo que tiene que estar sucediendo. La verdad se muestra por medio de nuestras acciones. Ahí, por favor, corrijan esa D por una S, ¿no es cierto? Sí, la verdad se muestra por medio de nuestras acciones, por medio de lo que hacemos. Por eso alguien dijo, ¿no? A ver, déjame ver tu vida y sabré cuál es tu doctrina bíblica.
cuál es tu teología. Yo sabré al mirar tu vida, porque al final vivimos lo que creemos. Vivimos lo que son nuestras creencias y lo que son nuestras doctrinas. Eso es lo que mostramos en nuestras acciones y por esa razón tenemos que ser bastante no rigurosos con nosotros mismos, queridos hermanos, queridas hermanas. Ahora, yo no estoy volviendo a leer esos versículos 4 al 6 porque ya lo habíamos leído al principio, ¿no es cierto? Así que, pero entonces tome en cuenta relaciones. La verdad se muestra por medio de nuestras acciones. Andar en la verdad es andar en luz, el cual trae gozo. Otra vez ahí hay que corregir esa L por una N, por favor, en luz, ¿no? Andar en la verdad es andar en luz, el cual trae gozo. No podemos nosotros dejar las contradicciones en este sentido. Cuando estamos diciendo andar en la luz, es andar en la luz, es que tienes claro, tienes bien iluminado cuando estás en la verdad. Y cuando tú andas de ese modo, obviamente tienes gozo. Tienes gozo. Por eso, cuando uno va a los salmos, por ejemplo, se encuentra con el Salmo 1, cuando está en el versículo 1, diciendo, bienaventurado el que no ha andado en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, eso, bienaventurado, hay gozo, porque estamos en la verdad. Pero a veces por andar en la verdad, puedo quedar solito. Puede ser que la gran mayoría no esté conmigo. Y en ese sentido, hermanos, la democracia no siempre tiene la razón. Aunque la democracia dice, ¿no? Cuando la mayoría tiene la razón. Sí, puede ser en ciertas cosas, pero en el ámbito cristiano no siempre. Y si no, recuerde, los profetas, por decir la verdad, por entregar ese mensaje tan fielmente de la verdad de Dios, quedaban solos. Y a veces eso también va, ¿no?, repercutiendo hasta nuestros días en el ámbito de la iglesia. A ver, intenta ser diferente en la iglesia. Intenta ser obediente a la palabra. A ver, demanda a los hermanos dando tú el ejemplo, pero demandales que vivan con más santidad, con más rectitud y que sean más consagrados al Señor. De pronto ya vas a incomodar a los demás. Esa es la gran realidad en la que nos movemos hoy en día. Pero tenemos que seguir haciendo eso. ¿Por qué? Porque andar en la verdad, ¿no? Por ejemplo, andar en la verdad es andar en luz. Y eso trae gozo en nuestras vidas. El amor cristiano es obediencia a la palabra de Dios y no es una emoción. No me entienda mal. No estoy diciendo que no debemos y no nos emocionamos. Sí nos emocionamos. Sí nos alegramos. Sí lloramos. Sí nos gozamos. Y bueno, es parte de nuestro ser. Pero por favor, no solo eso no es sinónimo de buen cristiano. El buen cristiano se va a emocionar, pero su vida siempre va a ser en obediencia a la palabra del Señor. No vivimos de las emociones, vivimos de acuerdo a las promesas de Dios. Y esas promesas son firmes y permanentes. Y el cristiano que es obediente a la palabra, obviamente va a estar contento, eso es una emoción, claro que sí. Pero por favor, no invertamos, no cambiemos las cosas. ¿No? ¿Por qué? Porque a veces ese es lo triste, ¿no es cierto? Es triste cuando los cristianos dicen amar la Biblia, pero detestan a sus hermanos. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Ya primera Juan nos había dicho. ¿Qué cosa? El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Entonces, hermanos, tenemos que tomar muy bien en cuenta nosotros estas verdades. ¿No? Este es el amor, que andéis según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. No estamos hablando de cosas nuevas aquí, nada por el estilo, hermanos. El amor a la verdad y el amor a los hermanos
no pueden separarse. No, hermano. Así que por favor, está bien aprender la Biblia. Está bien que conozca la palabra del Señor. Está bien que tenga mucho conocimiento, mucha palabra memorizada para su vida. Está bien, y eso es lo que se espera. Pero no es solo eso. Tiene que haber el amor, ¿no? Y eso no puede estar separado, divorciado, ¿no? En la vida del pueblo de Dios, de los hijos, de las hijas de Dios. No es posible. No es posible y no es correcto, hermanos. Entonces, por esa razón, hay que tomar en cuenta. Los cristianos deben estar de acuerdo en amarse los unos a los otros. No de una forma forzada. Esto tiene que ser lo normal, lo natural que nace de corazones donde está la presencia de Dios y donde el amor de Dios ha sido derramado. De una forma natural, normal, tiene que brotar ese ambiente, esa atmósfera de amarnos los unos a los otros. Responsabilidad de proteger la verdad. Eso es una de nuestras tareas, queridos hermanos. Y versículo 7 va a comenzar y hablarnos hasta el 11, ¿no? Sobre ese asunto. Cada hijo, cada hija de Dios tiene la responsabilidad de proteger la verdad. Y una manera de proteger la verdad es conocer la verdad y prepararnos, estudiarla, saberla. Y eso es importantísimo, porque si yo no conozco y no sé cómo se entiende y no sé cómo se interpreta la Biblia y no sé, ¿no? Entonces, ¿cómo protejo la verdad? Y ahí es donde yo les felicito a ustedes que están tomando cursos y que quieren aprender, probablemente porque Dios le ha llamado, probablemente porque usted quiere ser un cristiano saludable, firme, ¿no? Con claridad de las verdades bíblicas. Eso es excelente, eso es muy bueno para la iglesia y para la marcha de la iglesia también. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad, todos y cada uno de nosotros, es proteger la verdad. Así que, por favor, de los que engañan, claro, ay, porque muchos, dice el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace esto? Es el anticristo. Así que entonces, hermanos, hay engañadores. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que proteger la verdad, ¿no? Referencia a los falsos maestros. Siempre los hubo y los hay en la actualidad. Y muchos casan dentro de las iglesias. Y a veces hay muchos cristianos que se dan cuenta que no están enseñando lo que dice la palabra, pero sin embargo los dejan y los permiten. Qué pena, qué lamentable. La prueba de un maestro es lo que cree acerca de Jesucristo. Claro. A ver, ¿es el suficiente Salvador? Jesucristo parece maestro. Cristo es su Salvador, parece maestro. Esa es la parte central de toda la revelación de la palabra de Dios. A ver, ¿cómo es? Entonces tenemos que nosotros ser cuidadosos en eso y hacer también las preguntas correctas, ¿no es cierto? ¿A quiénes van a estar a cargo de la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia local, en la escuela dominical? No es ponerle por poner. Muchas veces algún hermano viene de otra iglesia, de otra denominación, y dice, no, yo voy a ahora estar aquí con ustedes, voy a congregarme, y eso es lo que voy a hacer, y siento que es la voluntad de Dios. Muy bien, está bien, lo recibimos, amén, gloria a Dios, está bien, pero tenemos que darle el discipulado, tenemos que darle clases sobre fundamentos nazarenos, y por no hacer eso después tenemos problemas más adelante. Entonces tenemos que ser cuidadosos
En esa parte, queridos hermanos, queridas hermanas, el espíritu del anticristo ya está en el mundo, claro, el que se opone a Cristo. Y vivimos en esa sociedad nosotros. Y por eso, hasta en nuestro país ya somos un estado laico. Todas las opiniones religiosas tienen validez. Ya no hay cierta condicionante. Eso en un sentido parecía bueno al principio, pero no lo es. Así que mi hermano, mi hermana, tome en cuenta eso. De los que destruyen, no están con las intenciones de realmente fortalecer, edificar. ¿No es cierto? Mira lo que dice el 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Los falsos maestros están para destruir, o están listos para hacer cualquier otro asunto con tal de, ¿no?, alcanzar o lograr sus propios beneficios. El verdadero siervo de Dios, la verdadera sierva de Dios no hace eso. No hace eso, no actúa. Por eso dice, ¿no?, que debemos estar atentos, que debemos estar cuidando, porque podemos perder y el trabajo que hemos hecho puede ser inútil. Eso es lo que nos está diciendo de una forma concreta a nosotros. No destruir lo que se ha logrado en Cristo. Eso puede pasar a nivel congregacional, incluso puede pasar a nivel personal, ¿no? Uno puede destruir, puede terminar fuera de la iglesia, pero eso siempre va a ser por decisión de él, no por otras cosas. Es fácil desviarnos, ¿no? Es fácil desviarse por las falsas doctrinas, porque te pintan tan atractivo, porque te pintan tan bonito. Hasta ahora yo me sigo preguntando, ¿no es cierto? ¿Por qué es que nosotros de alguna manera nos hemos adherido, nos hemos inclinado hacia las prácticas del neopentecostalismo en algunas cosas? ¿Por qué? Cuando yo reviso el pensum de nuestros estudios académicos del seminario en todo el mundo, no solo aquí en Bolivia, en todo el mundo, los neopentecostales están entre las sectas falsas en nuestros contenidos. Entonces necesitamos nosotros revisar los fundamentos, necesitamos conocer en verdad, ¿no es cierto? Porque hay muchas cosas que hoy por hoy se dicen a nombre de Dios y no son realmente de Dios. Y tenemos grande desafío en ese sentido. Satanás usa mentiras para destruir. Claro que sí. Y siempre ha sido su arma. De los que se apartan, tenemos que tener cuidado. Los que se apartan de la verdad y van diciendo medias verdades o van diciendo que estamos equivocados, que ahí estamos mal, ¿no es cierto? Y bueno, entonces ahí tenemos, versículo 9 dice, ya hemos leído, pero voy a volver a leerlo por su importancia. Cualquiera que se extravia y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. ¡Qué cosa! Prefieren ir más allá de la Biblia algunos. Y hoy, justamente, eso es la intención de la deconstrucción. Es un elemento de la posmodernidad, de la deconstrucción. ¿Qué están diciendo? Lo que tenemos hay que destruirlo y con todo lo que ha habido ahí tenemos que construir algo nuevo hoy día. Por eso encuentras tú en el mercado tantas historias bíblicas distorsionadas. Claro, sí, por eso. ¿No? Que no es lo mismo como tal como está narrado en la Biblia, sino hay otros elementos. Y un buen ejemplo es básicamente, por ejemplo,
esta película que muchos cristianos han mirado, sí, no esta novela o película, pero los 10 mandamientos, por ejemplo. Y luego después Josué, ¿no es cierto? Moisés y Josué, que se ha dado, ¿no es cierto? Pero uno ve y hay cosas que no están. Entonces, justamente eso es un efecto de la deconstrucción. Y es un elemento, ¿no? De humanizar lo sagrado. Eso es básicamente de poner o querer, ¿no? A ver, armonizar, esa es la palabra, de querer armonizar, ¿no es cierto? La filosofía de la posmodernidad del pensamiento humanista con lo que dice la Biblia. Prefieren ir más allá de la Biblia. Así que, y ustedes, muchos de ustedes me han escuchado decir a mí, donde Dios no ha hablado, no me toca a mí hablar. No me toca a mí hablar. Así que entonces, cuidado con eso. Estos se han apartado en muchos casos. Han dejado en muchos casos el camino del Señor. ¿Cierto? Si usted ha visto eso de Dios está muerto en ese dilema del catedrático y comienza a decir que Dios no existe y todo, ¿no es cierto? Y al final llega al punto y se descubre que era él antes cristiano. Y ahí el muchacho que justamente hace del que está cuestionando la postura del catedrático, le dice, no, ¿qué te han hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Entonces, uno tiene que tener cuidado de esos también. Permanecer afirmando la sana doctrina. Sí, a veces como que queda solo, como que todos piensan de manera diferente, pero yo prefiero quedarme solo a unirme. Si yo sé que lo que están diciendo o lo que se está pretendiendo no está ajustado, no está en la palabra del Señor, ¿no? Ahí. Entonces tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Tenemos que, ¿no? Discernir esos momentos, permanecer afirmando la sana doctrina. Una vez alguien me dijo, no, pero pastor, ¿qué pasa si tú descubres que eso que tú dices no era tan así? Y bueno, yo le digo, bueno, no está en la Biblia, así que ¿por qué debía preocuparme? ¿No? Si la Biblia no está diciendo claro, entonces ¿por qué debía preocuparme de querer arreglar yo? Así que entonces, por eso necesitamos nosotros ser bastante sabios. Averigüe antes de darles donativos. Recuerden que es la práctica de la hospitalidad, ¿no? Con discernimiento. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Una cosa es que nosotros no queramos ayudar a aquel que conocemos, a aquel que es parte de la congregación, y nosotros no, eso es una cosa. Pero la otra cosa es cuando alguien por ahí viene y quiere nomás urgente, ahí es donde tenemos que tener discernimiento nosotros. Tenemos que ser sabios en ese sentido. Así que, dicho esto, dice la epístola de 2 Juan, hasta pronto, nos vemos. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 12 y 13, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Genial, ¿no es cierto? Así que entonces, hermanos queridos, eso es lo que es 2 Juan. Seguimos. 3 Juan. Otra epístola cortita, pero a su vez también otra epístola que nos sigue desafiando en esta dirección. Recomendación del uso correcto de la hospitalidad cristiana y la condenación por falta de ese uso correcto, ¿no? O sea que hay que ser hospitalario, pero por favor hay que hacerlo de una forma
correcta. Ahora, el que no quiere también ser hospitalario, ¿no? Y que por lo complicado que es, falta, ¿no? A esa práctica de la hospitalidad cristiana, bueno, también es condenable. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Así que condena al que no hospeda al siervo de Dios. Aquel que no es falso, sino que en verdad está entregado, lo ha probado en el tiempo, lo ha probado con su modo de vida, lo ha probado, ¿no es cierto?, mientras ha estado sirviendo aquí y allá, que realmente es un siervo de Dios y no es un aprovechado, no es un vividor, ¿no es cierto? Entonces, ese siervo, esa sierva merece que la iglesia, el pueblo de Dios, le apoye en la hospitalidad cristiana y que debe hacerlo, ¿no es cierto? Como Pablo recomendaba a los demás, recíbanlo como a mí mismo. Eso es lo que decía Pablo. Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no?, la condena por decir. Y en esta epístola de Tercera Juan está ahí, ¿no?, el famoso Deutrefes. ¿Qué dice? Versículo 9. Y hoy he escrito a la iglesia, dice Juan, pero Deutrefes, al que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¡Wow! No nos recibe. Este era, ¿no?, la actitud de Deutrefes. No quería cooperar con él. Así era su actitud. Y bueno, va a decir más cosas más, pero ahí está. El contraste entre Gayo, Demetrio y Deutrefes, ¿no?, que tiene que ver con la hospitalidad. Por ejemplo, en el versículo 5 o en el versículo 6 y 7, ahí, ¿no?, Gayo, por decirles, amado fiel, te conduces cuando prestas algún servicio, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¡Wow! Y aquí hay un elemento importante. El hecho de que tú tienes que tener cuidado no quiere decir que realmente no se la extiendas al que necesita, ¿no? ¿Qué dice de Demetrio? Demetrio, ahí, ¿no?, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Versículo 11, ahí está. Y bueno, de Deutrefes ya hemos leído. Entonces, hay un contraste ahí en esta tercera epístola, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el propósito? Dar testimonio de lo que es el buen ejemplo de la hospitalidad cristiana. Y en este caso, ¿quién era el buen ejemplo de la hospitalidad cristiana? Era Gayo, ¿no? Gayo. Dice, por ejemplo, los versículos 6 en adelante, porque leímos el 5, dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Claro, porque esos siervos, esas siervas de Dios, están dedicados a, ¿no?, hablar, a enseñar, a predicar la palabra de Dios, a edificar la iglesia, a nutrir a los creyentes. Entonces, debemos cooperar nosotros. Eso es lo que está diciendo, dar testimonio de lo que es el buen ejemplo de la hospitalidad cristiana. Condenar las acciones pecaminosas de no hospedar a los misioneros. Eso no podemos nosotros, ¿no? Pero para eso tenemos que cerciorarnos que no estemos apoyando a un falso maestro. Y eso, y hasta para eso necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo nosotros en nuestras vidas. Y ahí es donde quiero completar acerca de Deutrefes. Versículo 10, por ejemplo, dice,
por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo pruebe y los expulsa de la iglesia. ¡Wow! ¿Usted ha visto algún Diótrefes en alguna congregación en la actualidad? Bueno, algunas cosas tal vez, pero no a tal punto, no creo. Pero era terrible entonces este Diótrefes. Y básicamente, Tercera Juan está condenando esas acciones, ¿no? Ahí, una cosa es que rechacemos y que no estemos apoyando a los falsos maestros, a los que enseñan herejías. Una cosa es eso, a no querer hacerlo. A aquellos que sí, ¿no? Están realmente en un servicio a Dios de una forma sincera y honesta. Ok, vamos a revisar, aunque ya hemos dicho casi todo de la epístola, pero eso es. Pero una cosa acá, ¿no? Como ustedes pueden ver. Tercera Juan responde a una problemática de que sí habían misioneros, itinerantes. Eran maestros que iban de congregación en congregación para instruir a los creyentes en el camino del Señor. Y habían evangelistas también que iban, ¿no? De iglesia en iglesia para justamente promover la conversión de pecadores y animar a la iglesia a que debe ser una iglesia misionera. Ok, listo, ¿no? Y habían también profetas que tenían palabras de Dios. ¿Y ahora por qué no hay? Dirán. ¿Saben por qué no hay ahora? Porque lo que tenemos para nuestra salvación y lo que Dios quiere que sepamos de lo que Él quiere y de su voluntad, ya lo tenemos registrado. Pero en aquel entonces no había el Nuevo Testamento. Si me preguntas del Antiguo Testamento, con mucha más razón, los profetas tenían que ser importantes porque no había un libro escrito como lo que tenemos ahora nosotros. Y ahí es como dice Evis Carballosa, ¿no es cierto? Ya está completa la revelación y no es necesaria. Por eso hoy por hoy, aquellos que se dicen ser profetas y apóstoles, no sé sobre qué base realmente pueden hacer ese tipo de aclaraciones o de declaraciones acerca de ellos. Así que entonces era el problema de fondo. Y Tercera Juan justamente dice, no es decir, no, entonces no vamos a ayudar a nadie. Esa es una conclusión muy fácil. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué es necesario? Entonces, ahí es donde justamente tenemos las directrices sobre este asunto. Gayo, un cristiano próspero. Un cristiano realmente muy querido. Y no solo por Juan, sino aparece también con el apóstol Pablo en diferentes lugares, ¿no? Y ahí tiene gratitud por un buen miembro. En este caso, ¿no? Juan, anciano, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Yo quiero que tú seas prosperado. Entonces, eso es lo que podemos nosotros encontrar. Gayo no gozaba de buena salud, dicen los estudios. Pero a pesar de aquello, él era un cristiano próspero y que practicaba la hospitalidad. Y él tenía el gozo de servir a los líderes del cristianismo con todo lo que tenía. Así que qué hermoso, ¿no es cierto? Gayo tenía buena salud espiritual. Sí, tenía buena salud espiritual. Era un cristiano comprometido con el reino de Dios. Uno que amaba realmente la obra misionera, que había comprendido que la iglesia está en este mundo para avanzar y ganar a los pecadores para el reino de Dios. Entonces él apoyaba. Él apoyaba. Versículo 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Ve? Tenía salud espiritual. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan
en la verdad. Y bueno, ese es un lenguaje de un líder, ¿no?, mayor, pero que también supo, ¿no es cierto?, llevar la obra. Y bueno, esa es la situación. Gallo era el cristiano de buen testimonio. Por eso estaban muy contentos, y Pablo y seguramente otros, y Juan, ¿no es cierto? Gallo era un buen cristiano y tenía buen testimonio. Por eso, versículo 5 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ayudar fielmente a los obreros cristianos. Los evangelistas viajeros dependían de los santos para su alojamiento y su alimentación. Claro, y en ese tiempo, como hoy también, los alojamientos eran más peligrosos de que te roben, o la práctica de la prostitución, todo eso era lugares indeseables. Y es por esa razón que la iglesia anima a las congregaciones, no, los líderes animan a las congregaciones de que deben ser hospitalarios con aquellos que realmente están dedicados a la obra de Dios, y que tengan cuidado de aquellos que solamente se están aprovechando de la hospitalidad de los cristianos. No, hay que tener mucho discernimiento en eso. Esa era la recomendación. Los cristianos no pueden tener comunión donde existe doctrina falsa, como habíamos dicho. Gallo era un cristiano hospitalario. Gallo era un cristiano que se distinguía, ¿no?, y que sobresalía sobre esa práctica, pero no solo por ser hospitalario, sino por el buen testimonio que tenía de cómo andaba en la verdad. Uno puede ayudar bien a los predicadores, claro que sí, puede hacerlo, pero ya eso está en las manos de aquellos a quienes Dios ha puesto, para que de esa manera su reino siga extendiéndose, hermanos. De otro, un cristiano arrogante, arrogante. Podemos vivir sin esta clase de miembros. Sí, claro, pero lamentablemente hay siempre, ¿no? ¿Cómo actúa este miembro? Ataca al pastor y no reconoce su liderazgo. Claro, no está contento con nada, ¿no? Y así siempre está. Empieza una campaña de murmuraciones. Le gusta estar promoviendo murmuraciones, hablando falso testimonio, ¿no? Y así, denigrando a los creyentes, no solo al liderazgo, sino busca de una u otra manera hacer o tener algo negativo que decir de algunos y de otros. Y bueno, y está empeñado en eso. Llega a ser un tirano de la iglesia. Qué grave, ¿no? Sí, por eso cuando hemos leído, sorprende, ¿no? Cuando dice, a ver, en el versículo 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que los reciben, recibirlos se lo pruebe y los expulsa de la iglesia. Pero a veces nosotros somos culpables por dejarlo así también. Nunca los corregimos. Y lo mismo pasa también con los pastores. Hay pastores no, pastoras que también se vuelven tiranos en las congregaciones. ¿Sí? Pero eso, ¿por qué llega a ese punto? Porque la iglesia lo deja, no le, no le corrige, no le corrige. Y a veces
Tristemente tenemos que decir, ¿no? Los líderes son como son porque la iglesia se los permitió, los dejó ahí. Pues también es una responsabilidad de corregirles. Por eso aquí está diciendo, yo voy a hablar con él, dice el apóstol Juan. Lo voy a recordar lo que él hace. Bueno, entonces, lindo sería que nos dijera cómo quedó el asunto, pero ahí quedó en eso, ¿no? Así que entonces, esta clase de cristianos son los que destruyen las iglesias. No les interesa, no les preocupa la marcha de la iglesia. Les preocupa tener la razón, lo que piensan ellos o lo que les parece. No les preocupa. No tienen ningún sentido, no tienen ningún temor de dañar y lastimar a alguien. Incluso diciendo, los cristianos no debemos ser así. Caen en un legalismo terrible donde han olvidado la misericordia. Qué tremendo y qué triste realidad. Con este tipo de cristianos arrogantes, orgullosos. Demetrio, un cristiano agradable. Agradable. Es la clase de santos que otros podían imitar. Claro que sí. Obviamente Gallo, pero Demetrio. ¿Por qué? Porque mira lo que está diciendo en los versículos. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Un buen cristiano, un santo, digno de ser imitado. Qué lindo es eso, hermanos. Los otros santos hablaban bien de él. No es que Demetrio estaba diciendo yo soy así, no, los otros hablaban bien. Eso es lo genial, eso es lo que siempre debía de ser. Porque también hay algunos en las congregaciones, que yo soy así, que yo he hecho esto, he hecho aquello, que es, ellos mismos se están alabando. Y eso no es el camino correcto. Lo que está diciendo acá, ¿no? Los otros santos hablan bien de él. Y la gran pregunta para todos y cada uno de nosotros es, ¿qué están diciendo de nosotros? ¿Qué dicen de ti? ¿Podían someter sus vidas a la Biblia? Sí, claro, no hay ningún problema. Y ahí es donde tenemos que nosotros, ¿no? Realmente a discernir, hacer la diferencia, hermanos. Qué tremendo es, ¿no? Y esto cómo nos hace ver hoy en día el estilo de vida cristiana que vemos y que tenemos, hermanos. Necesitamos miembros que amen la Biblia. Claro, que vivan según la palabra de Dios. Eso va a ser lindo. Y bueno, va cerrándose tercera Juan y dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Queridos hermanos, hermanas, realmente es un reto, un desafío para nuestra vida, para nuestro estilo de vida cristiana, lo que nos están diciendo estas epístolas. Así que les animo a estudiarlo un poco más, les animo a meditar, considerar lo que dicen estas epístolas. Así que también vayan preparándose. ¿Por qué? Porque siempre estamos listos para los exámenes, ¿cierto? Así que entonces, que Dios nos bendiga. Muchas bendiciones, queridos hermanos, queridas hermanas. Hasta nuestra próxima clase. Bendiciones.